Buenos días, hermanos, Dios les bendiga. Estamos a día 19 del mes de abril del año 2024 y continuamos nuestra lectura bíblica en el libro de Génesis, capítulo 49, y hoy incluiremos parte del capítulo 50. Leemos a partir del versículo 28 del capítulo 49, muerte y sepelio de Jacob. Todos estos fueron las 12 tribus de Israel, y esto fue lo que su padre les dijo al bendecirlos. A cada uno por su bendición los bendijo. Les mandó luego y les dijo: yo voy a ser reunido con mi pueblo, sepultadme con mis padres en la cueva que está en el campo de Efrón el Eteo, en la cueva que está en el campo de Macpela, al oriente de Manré, en la tierra de Canaán, la cual compró Abraham con el mismo campo de Efrón al Eteo para heredad de sepultura. Ahí sepultaron a Abraham y a Sara su mujer, y ahí sepultaron a Isaac y a Rebeca su mujer, y ahí también sepulté yo a Lea. La compra del campo y de la cueva que está en él fue de los hijos de Het. Y cuando acabó Jacob de dar mandamientos a sus hijos, encogió sus pies en la cama y expiró, fue reunido con sus padres. Entonces se echó José sobre el rostro de su padre y lloró sobre él y lo besó. Y mandó José a sus siervos, los médicos, que embalsamasen a su padre, y los médicos embalsamaron a Israel. Y le cumplieron 40 días, porque así cumplía los días de los embalsamados, y lo lloraron los egipcios 70 días. Y pasados los días de su luto, habló José a los de la casa de Faraón, diciendo: si he hallado ahora gracia en vuestros ojos, os ruego que habléis en oídos de Faraón, diciendo: mi padre me hizo jurar, diciendo: he aquí que voy a morir en el sepulcro que cavé para mí en la tierra de Canaán, ahí me sepultarás. Ruego pues que vaya yo ahora y sepulte a mi padre, y volveré. Y Faraón dijo: ve y sepulta a tu padre como él te hizo jurar. Entonces José subió para sepultar a su padre, y subieron con él todos los siervos de Faraón, los ancianos de su casa y todos los ancianos de la tierra de Egipto. Y toda la casa de José y sus hermanos y la casa de su padre solamente dejaron en la tierra de Gosén sus niños y sus ovejas y sus vacas. Subieron también con él carros y gente de a caballo, y se hizo un escuadrón muy grande, y llegaron hasta la era de Atad, que era el otro lado del Jordán, y endecharon allí con grande y muy triste lamentación. Y José hizo a su padre duelo por 7 días. Y viendo los moradores de la tierra, los cananeos, el llanto en la era de Atad, dijeron: llanto grande es este de los egipcios. Por eso fue llamado su nombre Abel Misraim, que está al otro lado del Jordán. Hicieron pues sus hijos con él según les había mandado, pues le llevaron sus hijos a la tierra de Canaán y le sepultaron en la cueva del campo de Macpela, la que había comprado Abraham en el mismo campo para heredad de sepultura de Efrón el Eteo, al oriente de Manré. Y volvió José a Egipto, él y sus hermanos, y todos los que subieron con él sepultaron a su padre después que lo hubo sepultado. Hermanos, acá pues vemos ya la muerte de Israel o Jacob. Todos los honores que se le hicieron, pues el pedido que le hizo directamente a su hijo José, que no fuera a quedar él enterrado en la tierra de Egipto, sino que quería ser enterrado donde había sido enterrado su padre y su abuelo. Recordamos en capítulos anteriores, leímos cómo se compró pues esa propiedad que se los querían dar, ¿verdad? Het o Et, como le quiera llamar, se la compraron, ¿verdad? Abraham la compró para sepultar a su esposa, y así ha venido la posesión de ese lugar por su descendencia,
luego ahí fue sepultado Isaac y hoy es sepultado Israel, ¿verdad? Conocido con el nombre de Jacob, Dios le cambió el nombre a Israel. Y vemos como todos los egipcios, por el aprecio, por el amor que le tenían a José, y me imagino igual el cariño que se pudo haber ganado durante esos casi 17, 18 años que él estuvo viviendo en Egipto. Ganó el aprecio de Faraón, el aprecio de sus sirvientes, el aprecio del pueblo de Egipto, y acompañaron a José pues a enterrarlo, ¿verdad? Subieron hasta la tierra de Canaán para poder enterrar a su padre. Y así dice que volvieron toda la gente que fue, o sea, toda la familia de Israel que fueron al sepultar a Jacob, regresaron nuevamente a Egipto y ahí continuaron. Y pues después viene otra historia bastante triste, pero muy buena, la cual seguiremos viendo más adelante. Bendiciones, hermanos. Esto ha sido un cafecito para el alma.